Oraba y le pedí al Señor dirección estos días atrás sobre la línea de ministración, sobre el enfoque de algún tema. Y cuando uno predica, no se trata de predicar por predicar, no se trata de como aquella famosa historia o aquellas famosas historias como la de aquel hombre que dijo: Señor, ¿qué le hablo a tu pueblo? Señor, revélame en tu palabra, y tenía la Biblia ahí abierta. Revélame en tu palabra, ¿qué le hablo a tu pueblo? Señor, donde yo abra la Biblia, ahí encontraré la palabra que este pueblo necesita. Y Judas se ahorcó. No, esto no es de Dios. Señor, llévame a la página donde está la palabra que tú quieres que yo le hable a tu pueblo. Ve y haz tú lo mismo. Dios no trabaja así. Dios no se mueve de esa manera. O como el caso de aquel hombre que: Señor, dame una palabra fresca para darle al pueblo, que el pueblo se inyecte, que el pueblo se anime en fe, que el pueblo te crea a ti. Y entonces abre la Biblia y se encuentra donde dice: Jesús sanó a la mujer de Sirofenicia. Y entonces dice: Dios pone una palabra en mi corazón. Así como el Señor sanó a la mujer de Sirofenicia, yo sé que el Señor va a sanar la vida de muchos. La sirofenicia en aquellos tiempos era una enfermedad mortal, como hay enfermedades mortales en estos tiempos. Sirofenicia era una región de donde venía aquella mujer. No se trata de eso. Se trata de tener una frescura y decir: Dios, quiero tener un corazón sensible, de acuerdo a las necesidades y lo que tú quieres hablar y ministrar. Y hay un secreto donde uno se mete días de días, horas de horas, para desarrollar temas, para compartir las verdades infalibles de la palabra. Y hay un tema que para mí es habitual en los enfoques, en lo que hablamos, en lo que compartimos. Pero yo decía: Señor, si quieres llevarme por ahí estos días, quiero que sea con una frescura tuya de verdad. Y quiero desarrollar una pequeña serie enfocada en cómo es la vida de un soñador. ¿Cómo es la vida de un soñador? Puedes llamarle a esto la vida de un soñador. Y no se trata de un soñador como aquella persona que toda la vida vive soñando, y vive soñando, y vive soñando, y vive soñando, y a la vuelta del tiempo la persona murió. Solo falta que le pongan un epitafio ahí en el nicho, en la tumba, que diga: aquí fue puesto el cuerpo de una persona que toda la vida soñó, que tuvo grandes intenciones, que tenía grandes anhelos y grandes deseos. Y entonces, ¿qué? Nunca los hizo realidad. A los sueños se les tiene que poner ruedas, porque los sueños no se pueden quedar solo en: tengo un sueño, tengo una meta, tengo un anhelo, tengo un deseo, tengo una aspiración. No, hay que ponerles ruedas a los sueños para que los sueños avancen hacia donde tienen que ir. Hay una frase que hemos dicho por décadas, y esta frase se hizo muy popular, aún muy fuera de nuestras fronteras, pero por décadas la hemos dicho en la radio, en la televisión, en los podios y en muchos lugares. Y qué bonito que tanta gente la pueda decir a la vuelta de los años. Y es aquella que dice así: en Cristo los sueños tienen la bendita costumbre de hacerse realidad. Y yo creo a esa palabra, y hoy la sigo creyendo. En Cristo los sueños tienen la bendita costumbre de hacerse realidad. Que no se diga de ti lo que pudiera decirse de tantas personas que pasaron a un camposanto porque murieron, pero esas personas pudieron haber tenido dentro suyo la cura para grandes enfermedades.
Esas personas pudieron haber sido grandes transformadores de la historia del mundo. Esas personas pudieron haber creado tanto en este mundo que hubiera sido una respuesta para tantas personas. Esas personas pudieron haber sido grandes hombres y grandes mujeres de Dios, que lograron cosas grandes, que tenían talento, que tenían la voz más impresionante para haberse desarrollado como adoradores de Dios en un podio. Personas que pudieron haberse parado en podios para hablar con gracia y sabiduría de Dios. Personas que pudieron haber mentoreado a muchos y llevarles a otro nivel de vida, pero murieron sin saber nunca todo lo que podían hacer, todo lo que podían lograr y todo lo que podían alcanzar. ¿Por qué? Porque quizás toda la vida tuvieron buenas intenciones, pero no pasaron de las buenas intenciones. La palabra dice: Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios pone en el corazón los buenos deseos, pero Dios pone en el corazón también el ejecútalos, muévete, avanza con lo que yo te he dado. Y es ahí donde Dios empieza a bendecir. Por eso, ¿cómo es la vida de un soñador? Libro de Génesis, capítulo 37, versos del 1 al 11. La palabra dice ahí en el primer libro de la Biblia: Jacob se quedó a vivir en la tierra de Canaán, donde su padre había vivido. Esta es la historia de la familia de Jacob. José tenía 17 años de edad y apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven José estaba con los hijos de Bilhá y con los hijos de Silpa, las mujeres de su padre, o dos de las esposas de su padre. Y José informaba a su padre de la mala fama de ellos. O sea, cualquiera podía decir: era el chiquito chismoso de la casa, o era el chiquito acusetas de la casa. Dice la palabra: Israel, es decir, Jacob. Recuerden que Jacob, cuyo nombre significa usurpador, Dios se lo cambió y se lo cambió por Israel, que significa príncipe de mi pueblo, o el que pelea con Dios. Eso significa el nombre de Israel. Israel, o Jacob, amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Ahora, no es el tema, pero a propósito del Día del Padre, en próximos días, no es el tema, pero ahí encontramos un error sincero de Jacob. Jacob tenía ahí un error, o estaba cometiendo un error muy sincero. La Biblia dice que amaba, y ese amar no se trata del sentimiento que Jacob tenía por José, más grande que el de sus otros hijos, sino que sobre José, Jacob tenía una protección especial. José era como ese chiquito niña de los ojos del papá, que lo cuidaba, que normalmente los hermanos le hacían bullying por muchas cosas, pero era el hijo protegido. Y yo me imagino a Jacob muchas veces regañando a sus otros hijos porque se burlaban de José, porque le hacían mofa a José. Ahora, al Jacob haber entrado en la vejez y ser papá, sí, los milagros suceden. Jacob en la vejez fue papá, por si alguien había perdido la esperanza. Y claro, al tenerlo en su vejez, él decía: wow, puede ser mi nieto, pero es mi hijo. Lo protegía, lo cuidaba, lo amaba de una manera especial. Y la Biblia dice, sigue diciendo la palabra: por eso le hizo una túnica de diversos colores. Al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo odiaban. Wow, imagínense qué conflicto de familia había ahí. Odiaban a su propio hermano. ¿Hasta qué nivel odiaban a su hermano? Luego lo vamos a ver, pero sabemos un poco la historia.
y no podían hablarle de manera pacífica. Es decir, cada uno de sus hermanos, excepto el otro hermano de de José, que era Benjamín, los otros 10 hermanos le hacían la vida imposible. Nunca le hablaban de manera bonita, siempre le hablaban de manera fea. Dice la Biblia, José tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos, pero ellos llegaron a odiarlo aún más por el sueño que José tuvo. Y les dijo: escuchen ahora este sueño que tuve. Resulta que estábamos en medio del campo haciendo manojos, y mi manojo se levantaba y se quedaba derecho, mientras que los manojos de ustedes estaban alrededor del mío y se inclinaban a él. José, de manera sincera, le cuenta a los hermanos sencillamente un sueño que él tuvo. Sus hermanos le respondieron, ya saben que ellos no tenían una relación pacífica con José, y todo lo que José decía era motivo de burla o motivo de expresiones de ira. Entonces sus hermanos le respondieron: ¿acaso vas a ser tú nuestro rey o nos vas a gobernar? Y por causa de sus sueños y sus palabras lo odiaban aún más. Pero José volvió a tener otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Les dijo: resulta que tuve otro sueño. José seguro se quería ganar a sus hermanos y buscaba alguna excusa para hablar con ellos, y les contaba lo que él vivía, los sueños que él tenía. Esta vez el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y les contó esto a su padre y a sus hermanos, y su padre lo reprendió. Le dijo: ¿qué clase de sueño es este que tuviste? Seguro anoche comiste mucha pizza. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a postrarnos ante ti? Y sus hermanos le tenían, ¿qué cosa? ¿Qué cosa le tenían los hermanos? Envidia. Por ahí va la historia. Por ahí se va tejiendo la historia. ¿Por qué odiaban a José? Porque había un sentimiento de envidia hacia José. Algo bueno sucedía en la vida de José. Pero su padre meditaba acerca de esto. Esa es la historia de José. Y sabemos que es una de las historias lindas y maravillosas que hay en la Biblia. Y todo lo que sucedió durante todos los siguientes años en la vida de José, todo el dolor, todas las tristezas, todos los casi literalmente traumas que José tuvo que pasar a lo largo de su vida. Pero José siempre se mantuvo firme en sus convicciones, siempre se mantuvo firme en los sueños que él tenía en la vida. Y aun cuando pasó los peores momentos, quizás creyendo que iba a morir, que nada iba a suceder, que se habían olvidado de él, José seguía firme creyendo que un día él vería el cumplimiento de sueños que había tenido. Por eso luego la historia termina de una manera impresionante, los niveles de honra que José tuvo en la vida. Pero antes de entrar a esto, que probablemente no lo voy a hacer hoy, entrar en detalles de todo lo que fueron los sueños de José, yo creo que de alguna manera todos alguna vez nos hemos encontrado con personas en el camino de nuestra vida. Pero antes de decir esto, ¿has tenido sueños en la vida? ¿Has tenido sueños en la vida? Ahora, la pregunta es, ¿hoy tienes sueños en tu vida? ¿Hay alguien que tiene sueños? Bueno, yo los tuve cuando era joven. ¿Recuerdan la historia de la semana anterior que alguno de nuestros invitados la contó? Aquello de que se habla de en mis tiempos. Y cuando hablamos de nuestros tiempos, quizás pensamos en aquellos años mozos de la juventud, de la adolescencia, del colegio, de la universidad. En mis tiempos las cosas eran así, en mis tiempos disfrutábamos. No, eso ya no existe. El tiempo tuyo es hoy. Hoy es tu tiempo. Hoy es cuando se renovaron las misericordias de Dios para tu vida. Hoy es cuando puedes vivir el mejor día de tu vida. Tus tiempos no fueron ayer, tus tiempos no serán mañana, tus tiempos son hoy. Y hoy es cuando tienes que vivir al máximo y a plenitud lo que Dios te ha dado. El tiempo es hoy. Vamos, dilo conmigo, el tiempo es hoy.
Ese es tu tiempo. El tiempo es hoy. Entonces, ¿cuándo tienen que ser los sueños? No es si yo tenía tantos sueños en la vida. Que no te importe los sueños que tenías en la vida. Tiene que importarte los sueños que tienes hoy. No, ya yo jugué. Es más, ya yo no estoy ni en la etapa de complemento de la vida. Es más, ya no estoy ni siquiera en tiempo extra. Estoy en penales. No, tu tiempo es hoy. Mientras tengas vida, hay ocasión para seguir creando, hay ocasión para seguir disfrutando, hay ocasión para disfrutar las misericordias de Dios, hay ocasión para levantar las manos y decir: Señor, gracias por el milagro de la vida. Hoy voy a vivir un día al máximo, voy a vivir un día a plenitud. Es más, hoy será el mejor día de mi vida. Porque no es mañana, no fue ayer, es hoy. Tu oportunidad, tu ocasión, tu temporada es hoy. Y hoy vengo a decirte: la temporada de Dios para tu vida es la que estás viviendo, no la que tuviste, no la que vendrá. La temporada de Dios para tu vida es la del presente. Vendrán otras temporadas, pero la de hoy es la temporada de Dios para tu vida. Entonces, a empezar a despertar sueños, a empezar a despertar grandes cosas para la vida. Pero aquí es donde voy al punto. ¿Te has encontrado alguna vez en el camino de la vida con personas cuyo propósito es robar los sueños de los demás? ¿Cuántas personas hay que su vida está enfocada en robarle, en secuestrarle, en quitarle los sueños a otros? Mire, esto sucede en cualquier etapa de la vida. No tiene que ser en la juventud, tiene que ser en cualquier, o puede ser en cualquier etapa de la vida. Nunca falta alguien que quiera ponerse ahí en el camino para impedir que puedas alcanzar la vida extraordinaria que debes de tener de parte de Dios para tu vida. Los que han vivido muchas veces la vida en la mediocridad, o los que viven la vida en la mediocridad, no soportan ver a otros triunfar. ¿En cuál de los dos lados estoy yo? Los que viven en la mediocridad no soportan cuando están viendo que otra persona está triunfando. ¿Y saben qué es lo que hacen? Se dedican a traer desaliento, se dedican a traer negativismo y se dedican a traer duda al corazón o a la vida de aquellos que están avanzando, de aquellos que son soñadores, de aquellos que van hacia cosas grandes en la vida. Esos son los mediocres. Incluso, dime con quién andas y te diré si vas a alcanzar tus sueños o no. ¿Por qué les digo esto? Si yo me junto con personas que son negativas, tarde o temprano me convertiré en una persona negativa. Si ando con chismosos, tarde o temprano me convertiré en una persona chismosa. Entonces dime con quién andas y te voy a decir cuál es el tamaño de tus sueños, o si puedes alcanzar tus sueños. Y estas personas que son así mediocres, negativas, asesinos, secuestradores de sueños, son esas personas que no aportan cosas buenas a la vida de otros. Son ese tipo de personas que siempre andan excusándose, incluso en buenas intenciones. Mira, yo tengo un consejo que darte, porque yo te tengo tanto cariño y yo quisiera evitarte golpes y yo quisiera evitarte frustraciones. Esto que estás planeando, esto que estás soñando, esto que querés hacer, no lo vas a lograr, no lo vas a alcanzar, no vas a poder. Mira, yo tuve muchas oportunidades y yo muchas veces lo intenté y no pude. Y por el cariño que te tengo, te quiero decir que no te desgastes, no lo hagas. Asesinos de sueños, porque no soportan ver a otros triunfar. O hay otros que te dicen: mira, abandona esa meta, abandona ese propósito, no lo hagas. Ve tu familia, ve tu entorno, ve que en tu casa nadie nunca logró nada. Ve todo lo que ustedes han vivido, ve por dónde han pasado. Ustedes no tienen capacidad, vos no tenés capacidad para lograr estas cosas en la vida, entonces no lo hagas. ¿Sabe qué les mueve? El sentimiento de envidia.
un sentimiento malo hacia la otra persona, porque la otra persona está avanzando en pos de sus sueños. Cuenta una historia que una vez estaba una serpiente y una luciérnaga, y la serpiente persigue a la luciérnaga, y la luciérnaga huía y huía de la serpiente. Otro día la serpiente persiguiendo a la luciérnaga, la luciérnaga huyendo de la serpiente. 3 días y la misma historia. Entonces la luciérnaga, haciéndose pasar por cansada, por agotada, le dice: serpiente, espérate un momento. Te quiero preguntar algo. ¿Me dejas hacerte una pregunta? Y la serpiente dice: bueno, la verdad es que como te voy a devorar, hazme la pregunta que quieras antes de devorarte. Y se vuelve la luciérnaga y le dice: ¿pertenezco a tu cadena alimenticia? No. ¿Alguna vez, serpiente, te he hecho algo malo en la vida? No. Entonces, ¿por qué me quieres devorar? ¿Por qué me quieres comer? ¿Por qué me quieres destruir? Se vuelve la serpiente y le dice: porque no soporto verte brillar. ¿Sabe qué hizo la luciérnaga? Eso le dio alas, eso le dio fuerzas. Saber de que la serpiente lo que no soportaba era ver su naturaleza de brillar por donde quiera que anduviera. Entonces la luciérnaga se levantó y se fue arriba y vio a la serpiente abajo y le dijo: serpiente, si quieres empezar a brillar como brillo yo, empieza a soltar todo lo bueno que tienes adentro y no andes asesinando a otros que brillan. ¿Cuántas serpientes andan hoy por la vida detrás de la luciérnaga de tu corazón, queriendo asesinar, queriendo destruir, queriendo dañar aquello que te hace brillar en la vida? Ahora, yo quisiera hacer una pregunta, no quisiera que me respondieran: ¿cuántos aquí son serpiente y cuántos aquí son luciérnagas? Bueno, ¿quiénes son serpientes? Nadie me diga nada. ¿Quiénes aquí son luciérnagas? Bueno, hay algunos. ¿O quiénes aquí quieren ser como una luciérnaga? ¿Habrá alguien aquí que quiera ser como una luciérnaga? Dile al que está a tu lado: de ahora en adelante voy a ser una luciérnaga. ¿Qué significa? Que por donde yo vaya en la vida voy a brillar. Y que cuando venga una serpiente a querer devorar mi brillo, sencillamente acudo a mi naturaleza. Voy a andar muy arriba, donde la serpiente no puede llegar. Que ella siga allá abajo, sufriendo y matándose de envidia, ella sola. Yo estaré arriba, brillando y siendo una luz para tantas personas. No te expongas, no te permitas y no te expongas permanentemente a los ladrones de sueños en la vida. José tenía a su lado, oiga, 10 hombres mayores que él, día tras día queriendo destruirle sus sueños. Sus propios hermanos buscando la manera de asesinarlo. Sus propios hermanos queriendo destruirle la vida. Aléjate de aquellos que quieren robarte el propósito de Dios para tu vida. Hay personas que se visten como ángel de luz. Hay personas que andan como lo que la Biblia dice que es Satanás, un ángel de luz, y se visten como ángel de luz para engañarte y hacerte creer que su corazón es bueno y noble, pero la verdad lo que traen es un corazón lleno de celos, lleno de envidia, un corazón malo, un corazón incorrecto, para no verte crecer, para que no llegues a alcanzar el propósito de Dios para tu vida. Y por eso Pablo mismo le dice a la iglesia de Corinto: yo temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Segunda de Corintios 11:3. Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los sentidos de ustedes sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, que nada te distraiga, que nada te extravíe, que nada te aleje del propósito, de la fidelidad a Cristo, de lo que Dios ha planeado y ha establecido para tu vida. Tienes que seguir brillando a pesar de las serpientes que se quieran levantar, porque
La persona que tiene un mal corazón, la persona que es un ladrón de sueños, no soporta que a alguien triunfe y no soporta que a alguien le vaya bien. Hay historias, pero esto sí es real. Es la de los cangrejos. Si yo vengo y pongo un cangrejo en un estanque, ¿qué va a hacer ese cangrejo? Va a empezar a trabajar para salir de ese estanque. Y él va a salir, el cangrejo va a lograr salir del estanque. Pero si yo vengo y pongo un buen grupo de cangrejos en un estanque, ¿sabe qué sucede? Ninguno va a poder salir. ¿Por qué ninguno va a poder salir? Porque cada vez que viene uno e intenta salir y brincarse, los demás vendrán y lo agarrarán para que no salga de ahí. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? ¿Cuál es nuestra situación? Tenemos que evitar ser esos cangrejos que están buscando tirar a otros abajo. Y tenemos que ser como ese cangrejo que no ve la altura del estanque, pero él sabe que va a salir y que va a cruzar al otro lado. Eso pasa muchas veces con los cangrejos que hay en el estanque de la vida nuestra. Quizás te has encontrado con ese tipo de cangrejos en el estanque de tu vida, que continuamente quieres avanzar hacia algo, pero te quieren detener. Que continuamente quieres soñar con algo, pero te quieren detener. Hay muchas personas alrededor nuestro, o hay algunas personas alrededor de tu vida que tienen temor de ver que puedas salir del estanque. Hay personas que están ahí en el fondo, cómodos en el fondo de un estanque, y como ellos están cómodos en el fondo de un estanque, con una vida sin propósito, con una vida sin sueños, con una vida sin metas, con una vida que no saben ni para dónde van. ¿Sabes qué es lo que quieren ellos? Que todos los demás estén en el fondo del estanque. Pero Dios no te llamó a eso. Dios te llamó, dice la palabra, a cosas mayores y mejores. Por eso estamos persuadidos de que lo mejor está por venir. No somos de los que retroceden, no somos de los que nos quedamos en el fondo de un estanque acompañándonos por todos los demás derrotados, fracasados y mediocres. Somos de los que avanzan. David estaba en la cueva de Adulam, deseando que alguien le extendiera una mano, deseando que alguien le dijera: David, aquí estamos para vos. David estaba pasando los peores momentos de su vida. Estaba pasando las tristezas más grandes. Y David anhelaba que alguien le dijera: aquí estoy para vos. Aquí estoy para levantarte. Aquí estoy para sostenerte, para llevarte adelante. La Biblia dice que Dios da más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Le llegaron 300 a David. A veces deseamos uno solo, ¿verdad? Pero ¿cuántos le llegaron a David? Le llegaron 300. Pero los 300 que le llegaron tenían características muy particulares. Eran unos amargados, eran unos endeudados y eran unos oprimidos. ¿Quién quiere en el peor momento de su vida financiera que venga alguien y le diga: estás pasando por los peores momentos, aquí estoy con vos, a mí también me está llevando el diablo, matémonos solos? Que en el peor momento de tristeza, de aflicción, de sentimientos de dolor, de traición, venga alguien y te diga: te traicionaron, te dañaron, te marcaron feo, aquí estoy yo también con vos para decirte: saquémonos el clavo. ¿Y a quién tenemos que ir a linchar y mandar a la séptima paila del infierno? O en las peores condiciones. A David le llegaron esos. Pero ¿sabe qué hizo David? David dijo: yo no me quedaré con estos aquí lamentándome y muriéndome,
si estos se quedan aquí conmigo, van a ser 300 contra 1 y seré yo el que cambie la historia de estos hombres. Y la Biblia enseña que David se paró de tal manera que aquellos 300 endeudados, amargados y oprimidos llegaron a ser los grandes valientes de David. ¿Por qué? Porque David entendió que Dios y él eran mayoría, que si Dios estaba con él, ningún enemigo, por más grande que viniera como un ejército contra él, lo iban a doblegar de sus sueños, de sus convicciones y de hacia dónde iba en la vida. Y literalmente la vida de aquellos 300 hombres cambiaron, porque hubo un David que dijo: no me convertiré a ellos, ellos se deben de convertir a mí. Porque David tenía muy claro para dónde iba. Entonces no permitas que ese concierto de cangrejos que están en lo más fondo de un estanque te conviertan a ellos. Sal de ahí y que ellos vengan detrás tuyo, pero siguiéndote hacia las cosas grandes donde vas en la vida. El mismo David, cuando se fue con su ejército y regresaron en algún momento, los enemigos, los egipcios, habían secuestrado a sus mujeres, a sus hijos, y se habían llevado toda la riqueza. Los hombres lloraban y se lamentaban. Los hombres gritaban: no, nos robaron a nuestras esposas. Otros decían: gloria a Dios. Pero la mayoría se quejaba, se lamentaba, y la Biblia dice que algunos quisieron irse contra David. Y David se paró firme y le dijo: un momento, no nos van a quitar lo que nos pertenece y que Dios nos ha dado. No nos van a robar. ¿Quién se va conmigo? Y la Biblia dice que se fueron todos aquellos hombres con David. Pero cuando les tocó cruzar el torrente de Besor, llegaron muchos y vieron el obstáculo y dijeron: no, no se puede. No, no lo vamos a cruzar. No, es imposible. No, jamás lo lograremos. Tras de que nos robaron a nuestra familia, tras de que nos robaron toda nuestra riqueza, tras de que nos quitaron a nuestros hijos, y ahora nos encontramos en este lugar, es imposible. David dijo: pues yo voy a cruzar al otro lado. ¿Y sabe qué sucedió? Se quedaron un montón de este lado. David cruzó el torrente de Besor con otros. ¿Sabe qué estaba al otro lado del torrente de Besor? Había un hombre herido que habían abandonado. David lo curó, lo levantó, y ese hombre le dijo: yo era de los que secuestraron a tu familia, yo era de los que habían hecho daño. Me puedes matar, pero tú me has preservado la vida, tú me has ayudado. Yo te voy a decir dónde están. Y el hombre los dirigió a David y los que fueron con él a donde estaban aquellos. ¿Y sabe cómo los encontró? Dormidos y borrachos hasta lo sumo, hasta lo peor. ¿Qué lograron? Destruir a ese ejército, recuperar a su familia, recuperar a sus esposas, recuperar a sus hijos y toda la riqueza. Y no solo la riqueza de ellos, sino la riqueza del enemigo. Porque cuando el enemigo te ha robado, 7 veces tiene que devolver lo que te haya robado, si caminas en el propósito y la voluntad de Dios. Y lo recuperaron. ¿Cuántos se quedan en el camino y se pierden la bendición de ver cumplidos sueños? No importa cuán oscuro se vea el panorama, cuando sabes que Dios va contigo, por oscuro que se vea el panorama, la luz de justicia, el sol de justicia en algún momento resplandecerá, y en medio de las oscuras nubes el rayo del sol de justicia empezará a salir para decirte: vas por buen camino y ya viene tu bendición, porque has perseverado y avanzado hacia lo que tienes que lograr en la vida. Hay personas a las cuales nunca le lograron robar un sueño. La mamá de Tomás Alva Edison. ¿Saben quién es Tomás Alva Edison? Gracias a él yo los puedo estar viendo a ustedes ahorita, y ustedes me pueden estar viendo a mí, porque fue el que inventó la luz incandescente, los bombillos. Fue el que hizo posible
que hubiese todo este tipo de luz. Tomás Alva Edison, dentro de la lista de todos sus inventos, la mamá de Tomás Alva Edison tiene que ir a la escuela, invitada por el maestro de Tomás Alva Edison, y el maestro le da una carta, pero también habla con ella, donde le dice: llévese a su hijo para la casa, por favor, llévese a este niño, porque este niño es totalmente incapaz de aprender algo en la vida. Le dijo el maestro. ¿Sabe qué hizo esa madre? Cuando ese maestro literalmente lo que le dijo fue: su hijo es un tonto, su hijo es un atravesado, su hijo es un bombillo. No podía decirle eso, pero su hijo es como un bombillo cerraditico. Su hijo es como un aserradero, solo aserrín tiene en la cabeza. Su hijo no tiene masa gris. De forma grosera, cualquiera de estos epítetos, ese hombre se lo estaba diciendo con él: llévese a su hijo a la casa porque él no sirve para aprender. Esa mamá en silencio se llevó a su hijo. Tomás Alva Edison le decía: mamá, ¿y por qué no voy más a la escuela? Hijo, porque se tomó una mejor decisión. Vas a aprender a ser un gran triunfador, pero al lado mío. La mamá de Tomás Alva Edison se dedicó a enseñarle a leer, a enseñarle a escribir, a enseñarle a que él podía lograr cosas grandes en la vida. La mamá de Tomás Alva Edison no le siguió el juego al maestro para no marcar a su hijo como un desgraciado se lo estaba marcando. Y le dijo: hijo, naciste para un propósito grande. Hijo, vas a lograr el éxito en la vida y vas a ser un gran hombre. Gracias al ánimo de esa mamá, gracias al trabajo de esa mamá, ese niño llegaría a ser uno de los más grandes inventores que ha dado nuestra humanidad, Tomás Alva Edison. ¿Por qué? Porque alguien creyó en él. Te voy a decir algo: aún así, cuando nadie crea en ti, hay quien te formó en lo oculto, en el vientre de tu madre, y cree en toda la capacidad que te ha dado para que logres lo mejor en esta vida. Alexander Graham llega con un aparatito donde el presidente Rutherford Hayes y le dice: señor presidente de nuestra nación, vengo a enseñarle esto que hice. Y le enseña el aparatito que hizo, y el presidente le dice: interesante esto. ¿Y esto cómo se llama? Se llama teléfono. Muy bonito, muy interesante, pero muchas gracias, esto no sirve de nada. Retírate porque tengo que seguir trabajando. No permitió que el presidente lo marcara y siguió adelante con su sueño. Yo los reto hoy: ¿cuántos pueden levantar el teléfono que andan en la mano? ¿Cuántos pueden levantar su teléfono? ¿Saben por qué ustedes tienen esto en la mano? Porque un día hubo un hombre llamado Alexander Graham que no permitió que otro hombre lo marcara y siguió adelante con su sueño. Y vea el sueño de ese hombre por donde vaya. ¿Se acuerdan cuando tuvieron algunos el teléfono por primera vez en la casa y decían: ¡wow! Y casi que era como pararse a la puerta y decir: querido vecindario, ya hay teléfono en mi casa. O cuando llegaba la vecina: vecina, ¿me puede prestar el teléfono? O cuando hacíamos fila en los teléfonos públicos y habían personas que sacaban de quicio a otras porque sencillamente se les ocurría llevar como 30 moneditas de 50 céntimos para meter y estaban ahí pegados. Sí, mi amor, yo también te amo. Sí, tesorito, eres lo mejor para mí. Eran los teléfonos públicos. Hoy cada uno tiene su teléfono privado. ¿A dónde vamos a llegar? No sé a dónde vamos a llegar. Solo sé que alguien una vez no detuvo el sueño de un hombre y ese hombre logró cosas grandes. ¿Saben por qué escuchamos un teclado? Y a veces escuchamos melodías. Hubo un hombre llamado Ludwig van Beethoven que una vez en su vida se quedó ciego, y a partir de cuando se quedó ciego, de ahí salieron sus mejores sinfonías.
porque no lo limitó su ceguera, porque no permitió que eso lo marcara. Un día hubo un muchacho que llegaba, anhelaba ser un gran jugador de básquetbol, anhelaba ser un excelente basquetbolista, y llegaba con su pelota, y en la escuela él quería hacer cosas. Llegó un día el profesor, el director del equipo en la escuela, y le dice: muchachito, quiero hablar con vos, dedícate a otra cosa, porque no sirves para el baloncesto y aquí no tienes espacio. Él se fue con su pelotita, porque el maestro lo marcó para decirle que no servía para el básquetbol, para decirle que no, que se dedicara a otra cosa. Ese muchacho se llama Michael Jordan. ¿Alguno lo conoce? Es decir, gente que no permitió que nadie les marcara. Hubo un hombre que, pasando por las peores situaciones en su vida, dijo: yo quiero trascender y llegar a ser un gran servidor de Dios. Ese hombre murió hace poco tiempo, se llamaba Billy Graham, el más grande hombre de Dios que ha conocido el último siglo, el consejero de todos los presidentes de los Estados Unidos, el hombre que una vez en su nación, a causa de la popularidad tan grande que él tenía, siendo la persona más amada en los Estados Unidos, teniendo un papel de influencia impresionante, le dijeron: doctor Billy Graham, usted debería ser candidato a la presidencia de la República de los Estados Unidos. Y el doctor Billy Graham se volvió y le dijo a toda aquella gente: tengo algo que decirles. Con mucha honra reconozco que ser presidente de mi país significa algo muy grande, pero no puedo rebajarme a un nivel inferior al que tengo ahora. El nivel que tengo es el de ser un siervo de Dios, y a esa altura Dios me tiene y no puedo bajarme de ahí para hacer otra cosa. Dice la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 11 verso 1: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, ¿por qué les leo esto? Hebreos capítulo 11 verso 1: después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O como decía mi amigo el pastor Dagoberto Mendoza, la fe es dar por hecho un hecho que no ha sido hecho para que sea hecho. ¿Qué dijo? Se lo digo: la fe es dar por hecho un hecho que no ha sido hecho para que sea hecho. La fe es dar por hecho un hecho que no ha sido hecho para que sea hecho. Pero cuando yo veo este versículo, que seguramente la mayoría se lo sabe de memoria, este versículo es la base, es la cabeza de todo lo que empieza a hablar Hebreos 11. Y Hebreos 11 empieza a hablar de los grandes héroes de la fe. Leas en la casa el capítulo 11 del libro de Hebreos, donde habla de los grandes héroes de la fe. Gente que alcanzó cosas grandes, porque aunque pasaron por lo peor, no se dejaron derrotar, porque aunque pasaron los más oscuros momentos en la vida, se mantuvieron firmes. Y la Biblia dice que algunos no vieron el cumplimiento de todos sus sueños, pero avanzaron firmes hacia aquello. Yo veo gente moderna en otro contexto, como Walter Disney o Walt Disney, que soñó con algo grande a partir de un dibujito que hizo de un ratón y que le puso Mickey Mouse, y empezó a soñar y soñar y soñar y soñar. Walt Disney murió como a los 66 años sin ver el cumplimiento del porcentaje más alto de todo lo que es la corporación Disney, pero murió escribiendo en el cielo de su habitación todo lo que quería que fueran sus sueños, señalando hacia el cielo. No importa cuándo sea el último día de tu vida, eso no te tiene que importar. Lo que te tiene que importar es que hasta el último día de tu vida tienes que ser un gran soñador, de tal manera que aunque partamos de este mundo, pasen los años, pasen las décadas, y tu nombre siga siendo escuchado por el legado que dejaste a las futuras generaciones, empezando por tus hijos
hijos y por tus hijas, por tus nietos y tus nietas y todas las generaciones por venir, que a causa tuya tienen que ser generaciones benditas, prósperas y fructíferas. Antes tuyo o antes de tu vida, antes de lo tuyo o antes de tu vida, las generaciones de tu familia pudieron haber sido un desastre, pudieron haber sido lo peor. Pudieras venir, si se dijera en términos populares, de la historia más oscura y negra de una familia terrible, pero a partir de nosotros somos una nueva criatura porque estamos en Cristo. La historia empieza de cero y se empieza a gestar algo, y en tus hijos, tus nietos, tus bisnietos y toda tu familia se va a decir de parte de Dios: son mis amados, son mis protegidos, porque son descendientes de mi amigo, de alguien que caminó en la bendición, hizo prosperar la tierra de su vida, y por eso la cosecha la recogen la primera, la segunda, la tercera y la cuarta generación en el nombre de Jesús. Cada persona que ha visto cumplir sus sueños, probablemente o seguramente sobrevivieron a las palabras de desaliento, a los comentarios negativos, a las expresiones burlonas, incluso de su propia familia. Quiero que te pongas de pie. El libro de Habacuc, capítulo 2, verso 3, la Biblia dice, esta palabra alguien la tiene que recibir en su espíritu. Aunque la visión tardare, alguien tiene que recibir esto en su espíritu. Hay una presencia de Dios en medio de nosotros que está sacudiendo fuerte el corazón de algunas personas en este lugar. Aunque la visión tardare aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Dios cumplirá su palabra, Dios cumplirá su promesa. Levántale tus manos a Él. Dios te ha ganado, Dios te ha creado, Dios te ha hecho, Dios te ha constituido, te ha creado para ganar, y por eso fue que pagó un alto precio por tu vida. No dejes que el desaliento te atemorice. No dejes que nada te llene de miedo. Y aunque hayas fallado y te hayas caído y no lo hayas hecho bien en algún momento, no significa que los sueños de tu vida deben de morir. Estás vivo y hay ocasión propicia para seguir soñando.